Bienvenidos hoy día a los que están presentes y a los que nos acompañan a través de la videograbación, ¿cierto? A nuestra sexta clase de catálogos y manuales de producto. Hoy día vamos a estar dando comienzo al diseño de catálogo. Hoy día vamos a comenzar ya a construir nuestro catálogo. La idea de la clase de hoy es poder comentar un poco lo que vamos a hacer, los requerimientos de este catálogo que vamos a crear y qué marcas han podido encontrar o buscar ya algunos materiales para empezar a construir. ¿Ya? No sé si Catalina ha buscado ya alguna marca, algún producto, ha recopilado algo de información para poder hacer su catálogo. De hecho, anoche me vi el video de la clase anterior porque no lo había visto y dije, oh, voy a tener que empezar a ver qué producto voy a hacer el catálogo. Y estaba pensando en... Es que no estoy segura, o sea, del catálogo me estaba preguntando, ¿verdad? Sí, el catálogo. Eh, me quería ir como por algo más como mueblería porque lo otro encuentro que tiene muchas especificaciones técnicas, muy tecnológico. Sí, a ver, por ejemplo, el catálogo, la idea es que pueda ser, por ejemplo, de un solo producto, para que no sea tan extenso. Puede ser, pensemos, no sé, una empresa como la misma Bosca que hemos utilizado de ejemplo. La idea es que hagamos utilizando un producto de Bosca, un tipo de estufa, o un tipo de, por ejemplo, zapatilla, o un tipo de electrodoméstico, pero uno solo, un Ah, modelo. ya. Ah, Porque ya, ok. porque en definitiva ese producto nos va a entregar a lo mejor especificaciones propias, características propias, a lo mejor fotografías del uso de eso, a lo mejor en contexto, algunos gráficos que podamos hacer o tablas de información. Y cuando coloquemos las tablas, ahí podemos incluir a lo mejor otros modelos que tienen una numeración distinta, con características distintas, pero en general situar el catálogo en un solo producto. A veces uno se confunde un poco y los catálogos son catálogos muy más grandes que traen toda la línea de productos y hay son catálogos que tienen, no sé, 100 páginas, por ejemplo, que son catálogos empresariales para proveedores. Pero en este caso pensemos que nuestro catálogo lo va a ver el usuario final, el que va a comprar la estufa. ¿Ya? No el distribuidor para otras sucursales. Entonces, la idea de Ay, poder hacer este catálogo es que sea algo breve, pero con harta gráfica pensado en un solo producto. Podemos ya, a lo ok. mejor incluir a lo mejor en las últimas páginas otros productos de la misma familia como para rellenar información, pero tratemos de situarnos en un solo producto, porque como dice Catalina, se agranda mucho, ¿cierto? Tiene muchas especificaciones, entonces nos quedaría como incompleto. Entonces mejor Sí. hacer un solo producto acotado, ¿cierto? Eso es importante y ojalá ese producto en internet tenga hartas imágenes, tenga harta información, algunos gráficos que ya estén hechos y que a lo mejor podamos tomar esos mismos o bien arreglarlo, ¿cierto? Rehacerlo para que se vea más diseñado, ¿cierto? Con nuestro estilo. Pero a veces los gráficos que nosotros sacamos de internet vienen con otro estilo, con otros colores, otra tipografía, o bien no en la calidad adecuada, entonces nosotros los podemos rehacer, pero ya la información está. La idea es que no estemos esforzándonos en crear información. ¿Ya? Aquí pensemos que es como que nosotros vamos a hacer la parte de diseño, que el cliente nos trae la información y nosotros la trabajamos y la colocamos en el manual. Esa es como la idea. En todo caso, cuando nosotros hacemos un catálogo, siempre hay requerimientos de información que tenemos que considerar. Ya yo voy a poner ahí los requerimientos de información, por ejemplo, descripción del producto, características técnicas, que en general se describen de manera más breve, pero en el manual de uso ahí ya hacemos especificaciones más profundas. ¿Ya? Con la idea de que si a ustedes les toca hacer un catálogo y un manual, sepan qué información debe contener un catálogo y qué información debe contener un manual, que son distintas las funciones, ¿cierto? Así que bueno, hoy día vamos a comenzar el trabajo, vamos a dejar ahí un encargo para después de la clase, que cada uno construya ya su plantilla
su maqueta, ¿cierto? Donde va a empezar a poner toda esta información. Entonces, hoy día vamos a ver en profundidad cómo crear este documento. Les voy a compartir aquí la plataforma de ADECA. Aquí estamos en ADECA y hoy día estamos en nuestra unidad 2. Estamos en la carpeta de maquetación y ya tenemos un recurso disponible que son videos de apoyo para la clase de hoy día. ¿Ya? En la clase de hoy día vamos a ver cómo crear bien nuestra maqueta, cómo utilizar páginas maestras para crear estilos, pero estos son videos de apoyo para que ustedes puedan volver a revisar, ¿cierto? En particular, cómo usar algunas cosas para nuestros diseños. ¿Ya? Así que ahí hay unos videos de apoyo para después de la clase, para cuando queden solitos haciendo su maqueta. Recordar un poco que también viene pronto la evaluación 1, que es el análisis del catálogo y el manual, está programado para el día 13, que es la próxima semana. Así que atentos ahí para que no queden sin su entrega, no se les vaya a olvidar. ¿Ya? Entonces, hoy día en maquetación vamos a estar viendo, ¿cierto?, cómo crear nuestra maqueta. Ahí les voy a enviar un aviso a todos para recordar la entrega del análisis del catálogo. Este análisis de catálogo y manual tiene una alta ponderación dentro del promedio final, así que para que le den ahí su trabajo. Para la evaluación 2, que es hoy día damos comienzo a ella, vamos a elaborar un catálogo. Entonces aquí ya están subidas las instrucciones. Vamos a seleccionar un producto que permita la elaboración de un catálogo. La idea es que ustedes puedan buscar información, imágenes de buena calidad, datos técnicos y otros que puedan considerar también podrían considerar un rediseño de uno que ya exista. Por ejemplo, un producto que efectivamente tiene un catálogo, pero que el catálogo le falta gráfica, hay cosas que mejorar. Podemos tomar eso como una base, porque ya tenemos la información y la fotografía, y podemos hacer un rediseño, ¿ya? Tenemos que crear un archivo de InDesign destinado para un catálogo con mínimo de 18 páginas, incluyendo la portada y la contraportada, ¿ya? Entonces eso quiere decir que el requisito son 18 páginas para poder crear este catálogo. Recordemos que el catálogo tiene bastante más páginas quizás que el manual, o bien también hay manuales bien grandes, dependiendo del producto, pero el catálogo tiene bastante imagen, tiene imágenes bien amplias, ¿cierto? A veces a página completa, a media página, entonces 18 páginas fácilmente se reducen en información, ¿cierto? No es necesario tener tanta información y llenar todo porque la imagen tiene alta preponderancia dentro del formato. Asigne el tamaño que usted desee de alto y ancho. Y aquí cuando uno dice el tamaño deseado, y generalmente uno se acomoda a los tamaños que son los que más se repiten, ¿cierto? Tamaño carta, oficio o A4, ¿ya? Que tienen relación con las tablas de corte por el rendimiento del papel, ¿ya? Usted a lo mejor puede utilizar el mismo tamaño del catálogo que analizó, ¿cierto? Podría ser el mismo. La orientación la decide usted, oblongo o apaisado, dependiendo cómo usted quiera presentar su producto, ¿ya? Cree, ¿cierto?, una retícula de diseño para cada página, considerando márgenes, superior, inferior, y agregue 2 milímetros de sangrado. Aquí ya tenemos algunas consideraciones técnicas que tenemos que colocar hoy día. Crear columnas y módulos para organizar la información. Crear estilos para el título, subtítulo, etc. Rellenar las columnas con textos e imágenes. Aplicar ceñir texto, crear marcadores para las páginas, considerando número de página, encabezado, pie de página, algún marcador que queramos, ¿cierto? Crear algunas formas, agregar colores, crear un diagrama. Entonces, cada clase vamos a ir viendo cómo ir incorporando estos recursos, ¿ya? Hoy día vamos a llegar más o menos hasta aquí, ¿cierto? Crear los módulos y ya podíamos ver algo sobre crear estilos de título, párrafo, ¿cierto? Que hasta aquí más o menos podemos llegar hoy día. La próxima clase ya vamos a ver cómo organizar el texto en columnas, agregar imágenes, colores, formas,
después la siguiente vamos a crear diagramas. Entonces sí vamos a ir avanzando clase a clase para construir este manual, ¿ya? Y vamos a ir pidiendo también que ustedes suban su avance para poder revisar y corregir en línea lo que llevan, ¿ya? Idealmente ir avanzando clase a clase para que no lleguen al final y tengan que hacer todo, ¿cierto? En un solo día. Ya la idea es que puedan ir construyendo este catálogo, ir agregándole cada vez cosas y así podemos corregir el diseño, la coherencia de estos elementos al final de la entrega, ¿cierto? Bueno, eso es lo que tenemos. Esta entrega está programada para el día 17 de junio. Todavía nos queda bastante tiempo, nos queda como un mes todavía para construirla, unas 4 o 5 clases para hacerlo. Por eso es importante que clase a clase vayan avanzando un poquito. Entonces así el trabajo se hace mucho más ligero que estar diseñando todo al final. ¿Ya? Vamos a enviar ahí la notificación para todos para que sepan que se ha activado esta entrega también. Vamos a estar terminando esta entrega más o menos por aquí. La comenzamos en maquetación y ya cuando estamos llegando a esta etapa revisión, ahí vamos a hacer una revisión individualmente, ¿ya? Para ver cómo está su diseño antes de la entrega. Y luego partimos con otra maquetación, que es la maquetación del manual, ¿ya? Así que tenemos ahí esas dos entregas que vienen por delante, todavía tenemos tiempo para realizarlas. Vamos a compartir entonces el programa de InDesign para empezar ya a construir. ¿Hay dudas con la entrega? Al menos yo, profe, es súper claro. No sé si mis compañeros que llegaron recién, Hay algunos que se nos están integrando ahora en estos momentos, pero así que somos más. sí. Bueno, vamos a continuar y cualquier duda que vaya apareciendo ahí me la pueden comentar. Tengo abierto el chat también. Ahí podemos ir resolviendo ahí las dudas o los comentarios. Ya. Ahora lo que están viendo en pantalla es una plantilla que yo descargué de las tantas plantillas que tiene InDesign como para poder diseñar. ¿Ya? Estas vienen prehechas y traen ya un preformato, por ejemplo, un contenido, los espacios para poner las fotos, tiene aquí algunos marcadores. Sin embargo, todo esto que está aquí yo lo estoy revisando y no está hecho como con columnas, ni tampoco con módulos, sino que está así solamente con áreas de texto. ¿Ya? Entonces, como plantilla, por ejemplo, no es muy buena porque en general no hay como una estructura base. Si a mí se me borra, por ejemplo, este cuadrito de texto, ¿cierto? Después no tengo una guía que me ayude a ponerlo al mismo tamaño que que está acá abajo, ¿ya? A menos que use las guías inteligentes como referencia, pero a lo mejor si no soy hábil con ella, puede ser que me quede como no cuadradita, ¿cierto? No en la misma línea. Por eso es importante usar las guías, ¿cierto? Las columnas, para poder estructurar. Aquí uno puede decir, a lo mejor, que fome, todo tan ordenado, ¿cierto? Pero en general, esa es la estructura que uno utiliza y ese orden, esa coherencia hace que a uno le parezca más atractivo o no algunas cosas. Ya siempre tenemos que ir buscando esa proporción. Si ponemos, por ejemplo, este texto en relación a esta proporción, podríamos dividirlo, ¿cierto? Por la mitad, que llegue ahí más o menos a la mitad, o bien que llegue a la mitad de la mitad. ¿Cierto? Partimos esto por la mitad y aquí debería ser la posición. Esa proporción en definitiva nos ayuda a distribuir los elementos de una manera armónica. ¿Ya? Entonces cuando tratamos con trabajo editorial, siempre esta armonía tenemos que buscarla, las proporciones. No es llegar y colocar hasta donde a mí se me ocurrió, siempre tengo que buscar una proporción. ¿Ya? Eso es importante y para eso nos sirven las guías, las columnas, los módulos, ¿cierto? La idea es que, por ejemplo, esta columna sea del mismo tamaño que esta. Entonces, si yo no logro calcular bien,
no se va a ver bien en definitiva, va a ver un poquito raro. ¿Ya? Entonces, y si coloco este texto, por ejemplo, en coherencia con esta imagen, este texto debe estar en coherencia con este, ¿cierto? Y esta proporción debe ser la misma entre ellas. Eso es importante también, que todas sean más o menos proporcionadas. Si esta, por ejemplo, no es del mismo tamaño que la de arriba, hay que ver en qué proporción se relaciona con la de arriba. ¿Llega hasta la mitad? ¿Llega hasta la mitad de la mitad? Entonces, una proporción correcta sería esta, la mitad de la mitad. Y esta a lo mejor podría ser 3/4 de la foto más grande, de la mitad un poquito más arriba, ¿cierto? Por ahí. Y ahí hay una proporción. Y este espacio entre el pie de la foto y la fotografía debería ser el mismo para todos, ¿cierto? Ahí, y mantener siempre la misma distancia. Esa es una buena diagramación, ir buscando todas esas proporciones, ¿ya? En todo caso, esta plantilla ya viene prehecha, ¿cierto? Yo no recomiendo que utilicen una plantilla prehecha porque no viene diagramada con lo que nosotros queremos hacer. Habría que empezar a ajustar y quizás no todas las cosas se ajustan, no está hecha en base a columnas ni módulos. Lo que sí tiene son los marcadores. Por ejemplo, tiene el número de página y tiene aquí un texto que nos sirve para guía. ¿Ya? Entonces las plantillas, ahí por lo menos hasta que yo no afine mi visión, ¿cierto? Y sepa dónde poner los elementos, proporcionalmente yo no me arriesgaría todavía a utilizar plantillas, ¿ya? Porque quedarían algunas cosas medias incoherentes. Así que vamos a crear nuestra propia plantilla. Vamos a crear un archivo nuevo. Algo de esto ya habíamos conversado la clase pasada. Entonces vamos a crear un documento para imprimir, ¿ya? Esta vez, cuando vamos a crear el documento para imprimir, como estamos trabajando para visualización en pantalla, vamos a crear un documento para imprimir, pero un documento para imprimir que se visualice en pantalla. Vamos a ver cómo poder crear esto, ¿ya? Lo que pasa es que el documento para imprimir siempre se hace en proporción a tamaño carta o A4, ¿cierto? Un tamaño en centímetros. Y acá no tenemos la opción para cambiar no tenemos la opción para cambiar la resolución. Se fijan que acá en las propiedades no nos dice, como en Illustrator, qué cantidad de píxeles necesitamos. Si queremos en 72, si queremos en 300, no lo dice. Cuando nosotros colocamos para imprimir, automáticamente el programa configura 300. ¿Ya? No nos permite a nosotros configurar la resolución. Automáticamente queda así. Entonces, una vez que exportamos el archivo, lo guardamos ahí para una visualización en pantalla en 72. ¿Ya? Entonces, siempre vamos a estar trabajando en 300. Y por eso es importante que cuando buscamos nuestras imágenes, tienen que ser imágenes de buena calidad. ¿Ya? Entonces, vamos a configurar nuestro tamaño. Yo voy a configurar aquí tamaño carta. Ahí se me abrió antes. Ahí sí, voy a volver ahí. Documento para imprimir, yo configuro tamaño carta, usted vea qué tamaño va a configurar, ahí configure su tamaño, yo lo voy a colocar apaisado, vamos a incluir las 18 páginas, que es lo que vamos a solicitar, vamos a dejar ahí la numeración, la vamos a comenzar ahí en 1, no vamos a utilizar marco de texto principal porque nosotros vamos a crear nuestro marco, pero sí aquí tenemos que decidir. Vamos a utilizar 3 columnas, 2 columnas, 4 columnas. ¿Cuántas columnas vamos a utilizar? ¿Ya? Yo voy a configurar aquí 4 columnas que me dan mucha versatilidad para poder diseñar. ¿Ya? Pero si aquí cada uno elija la cantidad de columnas que crea que puede manejar. Si yo coloco 6 columnas, es probable que tenga muchas divisiones y que en esas divisiones pueda confundirme un poco. Coloque una proporción que usted pueda manejar. Si quiere hacer una diagramación más estructurada, a lo mejor 2 columnas.
Si quiere más flexible, 3 columnas. Si quiere mucha más flexibilidad, 4 columnas, y así sucesivamente. Sin embargo, si colocamos 10 columnas, por ejemplo, quizás ya es demasiado, ¿cierto? No se vería una lógica de organización de información, ¿ya? Entonces yo máximo 4 o 6 columnas como máximo, ¿ya? Yo voy a ocupar 4. Y el medianil pueden utilizar el recomendado. Los márgenes, aquí también es importante los márgenes. A veces uno puede hacer un ejercicio previo a esto, que es hacer un layout a mano en un cuaderno, ¿cierto? Podemos hacer nuestro propio dibujo de cómo nosotros a lo mejor podríamos pensar la diagramación de nuestra página, ¿ya? Podríamos a lo mejor pensar un margen y la podemos dibujar, ¿cierto? ¿Cómo vamos a organizar la información en nuestra página? Y lo dibujamos, ¿cierto? Y organizamos ahí qué tamaño van a tener los márgenes, qué tamaño van a tener, ¿cierto? Superior, inferior, etcétera. Y vamos a ver cómo vamos a disponer algunas imágenes. Podemos hacer un layout que le llaman, ¿cierto? Para poner nuestras imágenes y nuestra información. Mira, a lo mejor algo así pequeño, podemos ir dibujando, haciendo nuestro layout previo, ¿ya? Eso algunos lo hacen, sobre todo cuando hacen desplegables para ver la coherencia de las páginas, ¿ya? Entonces yo voy a colocar 4 columnas, medianil recomendado, mi margen superior, por ejemplo, lo voy a dejar bien amplio, lo voy a dejar de unos 6 centímetros, ahí. Voy a cambiar la escala de medida aquí a centímetros. El inferior lo voy a dejar a lo mejor de 3. El interior, recordemos que en la parte interior de lo que vamos a utilizar, ¿cierto? En la parte de aquí, de la parte interior, lo voy a dejar de 2, y el exterior lo voy a dejar de 1,5. ¿Ya? Ahí lo voy a mantener. El requerimiento sería agregarle 0,2 milímetros de sangrado por el corte, ¿cierto? Si tenemos una fotografía corte, tenemos que dejarla pasadita hacia afuera para la guillotina. Sin anotaciones, porque esto no va a una imprenta. Vamos a crear entonces, y aquí voy a ver cómo quedó mi layout. Aquí tengo entonces toda mi diagramación que voy a utilizar, ¿cierto? Para hacer mi catálogo, ¿cierto? La primera siempre va a ser la portada. La portada no necesariamente tiene que tener una estructura, ¿cierto? No necesariamente tiene que tener columnas. Las columnas las podemos utilizar a lo mejor para colocar la información, pero la portada y la contraportada podría ser libre, con un diseño no basado en columnas. Así que hoy día vamos a aprender aquí a agregar un poquito de información en las páginas maestras. Las páginas maestras nos ayudan a configurar elementos que se van a repetir en todas las páginas, ¿ya? Por ejemplo, en este caso las columnas no responden a una página maestra en sí, porque las configuramos al comienzo. Es una propiedad individual que se aplica a cada página, ¿ya? Entonces no está en las páginas maestras, lo configuramos al comienzo. ¿Ya? Entonces, cuando queremos editar las columnas, tendríamos que ir a lo mejor a cada una, ¿cierto?, para poder editar. Vamos a ver aquí cómo cambiar algunas propiedades. En este caso, la portada no debería tener columnas. Entonces, cuando colocamos aquí, vamos a ver si con ninguna lo podemos quitar. Me da la impresión ahí que no, porque esta opción la configuramos al comienzo, ¿cierto? Entonces, una estrategia podría ser entrar, ¿cierto?, a esta página y vamos a ver si podemos quitarlas, ¿cierto? No podemos ahí quitarlas. Entonces, quizás el que quiera hacer cambios, cuando crea su documento, lo puede crear sin columnas. Ya, lo vamos a colocar aquí 0 columnas. Y vamos a volver a crear el documento. Fíjense aquí que yo lo creé y no le puse columnas, solo puse los márgenes. Entonces ahora está vacío. Y yo en la página maestra podría configurar las columnas. Ya, vamos aquí a configurar
cuántas columnas puede tener esta página. Para entrar a la página maestra, yo hago doble clic en la página, ahí, maestra, o hago clic acá afuera, ¿cierto?, de la página. Entonces, hay que fijarse que cuando hago doble clic en página maestra, para saber que estoy ahí, solo se va a abrir una página, ¿ya? En cambio, si yo regreso al documento, por ejemplo, doble clic, ahí salí de la página maestra y ahora estoy dentro de las páginas, estoy en este panel, ¿ya? Para que no se pierdan ahí si estoy en página maestra o en el documento, esa es la diferencia, ¿ya? Entonces, aquí vamos a crear a lo mejor algunos elementos en la página maestra A, que por defecto es la que viene prehecha, ¿ya? La que viene vacía, sin información. Fíjense que aquí voy a colocar algunos elementos y que automáticamente esos elementos se van a repetir a lo mejor en todas las páginas. Fíjense ahí cómo apareció la misma figura en todas las páginas. ¿Ya? Entonces quiere decir que todo lo que yo haga en página maestra A se va a repetir en todas estas porque todas estas dicen A. ¿Ya? Entonces vamos a ver, vamos a ir a maquetación y vamos a colocar márgenes y columnas. ¿Ya? En márgenes y columnas a lo mejor podemos agregar aquí algunas columnas. Vamos a previsualizar, voy a seleccionar aquí. Ahí sí, ahí la está aplicando, pero no sé, estoy tratando de aplicarlas acá y no me toma. A ver, voy a ver si, ¿por qué no? Ya, creo que no lo aplica directamente a las páginas maestras, pero vamos a agregar acá. Ya, creo que hay algunas cosas, no sé por qué no me está agregando las columnas, pero vamos a crearlas desde el comienzo para que las mantengamos y vamos a agregar módulos, ¿ya? Vamos a volver ahí a crear en carta, ¿cierto? Lo mismo que yo estaba ya configurando. Voy a dejar aquí las 18 páginas y voy a colocar aquí 3 columnas, ya para que se vea más sencillo. Mis márgenes, voy a colocar nuevamente aquí 5, inferior 2, interior 2 y exterior 1,5 le había puesto. Ya. Ok, vamos a crear 0,2 de sangrado y crear. Ya. Aquí tengo entonces la variación, puse las columnas desde el comienzo porque no me da la opción para agregarlas en la página maestra. Igual eso no debería suceder, así que no sé si es algo que estoy presionando yo, pero debería dejar crear las columnas en la página maestra, ¿ya? Pero si no, la variación la podemos, por ejemplo, ya tenemos todo nuestro documento creado en 3 columnas. Si no queremos columnas, pinchamos la página número 1, por ejemplo, que es esta, y le cambiamos la cantidad de columnas. Vamos a ver si nos funciona. Vamos a maquetación y colocamos márgenes y columnas. Vamos a ver ahí si nos hace el cambio. Ahí sí está haciendo el cambio. Y esto quiere decir que si presionamos ahí OK, vamos a ver ahí puse 5 columnas, OK. Este cambio solamente se generó en la página que yo seleccioné, que fue la 1. ¿Ya? Entonces, en este caso, la página 1 a lo mejor no requiere de crear, ¿cierto?, tantas columnas, porque tiene una diagramación más libre. Entonces podría dejarla con 0 columnas, y el resto sí que tenga columnas, porque ahí sí voy a utilizar información. ¿Ya? Aquí es una diagramación más libre. Ahora, en el resto de las páginas sería muy bueno que nosotros utilizáramos módulos, ¿cierto? Para poner información tanto en columnas como en
de forma horizontal como vertical. Entonces la diagramación de módulos la vamos a hacer en la página maestra. Voy a entrar ahí a página maestra y la idea es poder crear en maquetación algo que se llama crear guías. Vamos a crear guías. Para crear guías podemos utilizar guías horizontales y verticales. Fíjense acá que yo voy a colocar, primero previsualizar para que ustedes vean lo que estoy haciendo, voy a colocar la cantidad de filas y columnas. En este caso, columnas ya tenemos, porque las creamos al comienzo. Entonces acá vamos a crear filas. Yo voy a empezar a colocar ahí, y fíjense cómo se empieza a dividir con estas guías de color celeste el formato. Y me divide los cuadritos, ¿cierto? Y me respeta el mismo medianil. Yo podría cambiarlo, por ejemplo, era de 4,3, creo, 4,3 o 4,2. Vamos a poner ahí, entonces ahí se va a hacer el mismo medianil. Voy a colocar aquí 0,42, que esto está en centímetros, así que ahí sí. Y el número de filas que queremos. Estos son los módulos. Los módulos me sirven para colocar la imagen y saber hasta dónde extenderla. Por ejemplo, una imagen de aquí a aquí o de aquí hasta acá, ¿cierto? ¿Cómo van a ser la disposición de estas imágenes? ¿Ya? Yo lo voy a dejar en una división de 4 módulos, ¿cierto? 4 líneas de módulo, entonces tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Esta es una diagramación a 3 columnas y a 12 módulos, ¿ya? Eso significa. Y tenemos la opción de encajar estas guías a los márgenes, quiere decir que vamos a considerar los márgenes, o bien a la página, ¿ya? La página, ¿cierto? Si se fijan, se ha dispuesto los módulos, pero estos se dividieron considerando toda la página. Entonces aquí consideramos los márgenes y de los márgenes hacia adentro. Eso nos permite tener una división de módulos, ¿cierto? Proporcional dentro de las columnas, aquí. Ahí tengo los 4. Pero si yo tiqueo páginas, fíjense cómo esto también se considera como un espacio informativo. Y esto no es un espacio informativo porque es un margen. Entonces siempre se recomienda encajarlo en los márgenes para que quede proporcional dentro de esto. ¿Se va comprendiendo ahí la creación de módulos? ¿Más o menos? Bueno, ahí vamos a presionar OK, ahí se quedaron los módulos, ¿cierto? Ya los tenemos listos, pero fíjense que están en las dos páginas, pero lo hicimos en página maestra. Entonces, automáticamente, como estamos en página maestra A y todas están en base a la página maestra A, todas han heredado esto que yo hice. Todas las páginas, incluso la portada y la contraportada. Pensemos que en la portada no queremos, a lo mejor estas divisiones de módulos, porque tampoco tenemos las columnas, porque el diseño acá es más libre. Entonces, cuando tenemos esa necesidad, pinchamos en ninguna y arrastramos aquí ninguno hacia la página 1. Entonces, la página 1 no está en base a la página maestra A, y lo que yo coloque aquí no es lo mismo que acá, ¿cierto? No se repite. Esta no está en base a ninguna. ¿Qué pasa si yo quiero, por ejemplo, una diagramación que tenga, ¿cierto?, una división de módulos distinta? A lo mejor aquí quiero que tenga 12 módulos, pero acá quiero que a lo mejor tenga menos, ¿cierto? Podemos hacer una variación. Por ejemplo, aquí voy a crear una página maestra nueva, pincho aquí, ahí, y voy a colocar, no tengo que tener ninguna seleccionada, pincho acá al ladito y coloco nueva página maestra, y esta nueva página maestra tiene un prefijo, y este prefijo puede ser A, B, C, D, el número la letra que ustedes quieran, y esto sirve para identificar el estilo de página en base a qué página maestra está. Por ejemplo, todas estas dicen A, pero si yo después le empiezo a aplicar otro estilo, esto va a estar en base a la página B, ¿ya? Por ejemplo, aquí B está en mi prefijo nombre
por defecto se llama página maestra, pero por ejemplo aquí podría ser portada, capítulo. ¿Ya? Por ejemplo, cada vez que yo cambio la sección, a lo mejor puede tener una portada distinta, o portada sección le vamos a poner. ¿Ya? Aquí me pregunta si la quiero basada en la página maestra A. Eso quiere decir que va a respetar la cantidad de módulos, por ejemplo, o quiero que sea distinta. ¿Ya? Yo lo voy a hacer a lo mejor basada en la página maestra A, o bien, ya, dejémosla que no. Número de páginas. ¿Queremos 2 páginas, izquierda y derecha, o solo queremos una? Esta es una decisión de ustedes. ¿Ya? Hagámoslo en base a lo mejor a una, porque solo quiero cambiar la página que va a ir a este lado. ¿Ya? Tamaño carta, el mismo tamaño, la misma orientación, ok. Entonces aquí tenemos una página distinta que también está hecha en base a columnas, porque nuestro documento lo hicimos desde el comienzo en base a columnas, y vamos a aplicar una variación aquí. Por ejemplo, vamos a crear nuevas guías, ahí, y voy a agregar a lo mejor una división de 3 o de 2 para hacerlo más evidente, ahí. Solamente 2 módulos, ¿cierto? Tenemos entonces aquí una diagramación a 3 columnas y a 6 módulos, ¿ya? Y lo vamos a encajar con los márgenes ahí para que quede todos los módulos del mismo tamaño, y vamos a colocar OK, ¿ya? Entonces aquí tengo la B, pero ninguna página está en base a la portada, ¿cierto? A la portada de sección. Entonces vamos a ver. Pensemos que es cierto, esta es la portada, luego damos vuelta a la hoja, tenemos detrás de la portada, generalmente aquí viene la presentación, un índice, etc. Luego viene información a este lado, ¿cierto? Detrás del índice, y luego viene a lo mejor la portada del capítulo o algo. Entonces, a lo mejor esta página que está aquí, que es la número 5, vendría siendo el primer, ¿cierto?, elemento que vamos a ver como portada. ¿Ya? Recordemos que cuando vemos algún elemento o alguna revista, ¿cierto? No siempre partimos en la primera página, siempre tenemos que pensar que esto se va a hojear, ¿cierto? Así. Entonces, no todas las páginas son, algunas están detrás, otras están por delante, entonces tenemos que pensar que esto se hojea, ¿ya? Y es un error común perder la noción de esa numeración. Esta es la portada y esto es lo que va atrás de la portada. Generalmente atrás de la portada a veces va otra fotografía, pero muy pocas veces va información, ¿cierto? La información generalmente siempre parte al lado derecho. Entonces, también podría ser a lo mejor que acá siempre parte también por un índice, alguna carta del editor, a lo mejor alguna información empresarial, etc. Entonces, aquí necesitamos poner información. Luego de esto, nuevamente aparece una foto y luego aparece la portada del capítulo, la presentación, el tema 1, lo que sea. ¿Ya? Traten de analizar eso también cuando ustedes están hojeando su catálogo o lo están revisando, vean cómo se da esa coherencia de cuando uno compagina las hojas, ¿cierto? Entonces, vamos a aplicar aquí en la hoja número 5 este cambio, que es el comienzo de la descripción del producto. Entonces, aquí vamos a tomar B, portada de sección, lo tomamos y lo arrastramos a la número 5. Ahí. Entonces, ahí vemos que aquí parte la portada de la sección. Y seguramente aquí tendremos información y quizás aquí podemos tener otro inicio. Ahí estoy un poquito lento, ahí. Quizás aquí en la página 9 podemos tener inicio de otra sección, a lo mejor la descripción del producto, en definitiva más particular, las características técnicas. ¿Ya? Entonces aquí también parte otro tema. Y así ir identificando dónde están estos cambios de tema y podemos utilizar esta portada de sección. ¿Ya? Ahí. Y finalmente la contraportada también en base a veces a ninguna página maestra o una diagramación básica. ¿Ya? Así que ahí aquí van las marcas, ¿cierto? La dirección de la sucursal. Ahí ustedes pueden mantener la diagramación.
¿ya? Entonces acá en portada de sección, por ejemplo, yo podría eventualmente, para que ustedes puedan visualizarlo, colocarle incluso hasta un color o algunos elementos. Por ejemplo, voy a agregar aquí un cuadrito para marcar esta página, y esta página le voy a agregar aquí un color desde mi paleta de muestras. Recordar siempre que tenemos que ir, cuando agreguemos colores, a la paleta de muestras y crear desde aquí nuestra nueva muestra de color. Esto es importante hacerlo porque si lo creo desde acá, fíjense que yo apliqué un color ahí y este color no tiene una identificación. Es un color que yo hice y que no tiene una codificación de color. Entonces, cuando yo lo hago de esta forma, luego tengo que agregarla desde acá, nueva muestra de color, y ahí sí tiene su configuración de color. Ok, ahí sí existe esa muestra. ¿Ya? Esto es tema de imprenta. ¿Ya? Siempre agregar muestras acá. Seleccionar el color si ustedes quieren desde aquí, pero luego añadir muestra a CMYK. Puede ser ahí. Ok, ¿ven? Ahí ya tenemos otra muestra agregada, la podemos quitar también, etcétera. Fíjense cómo yo agregué este cuadro de color en portada, sección, acá en página maestra, y automáticamente se repitió esta portada en todas las que yo hice esta variación, ¿ya? Entonces, todos los elementos que yo pongo en página maestra me sirven para hacer algunas repeticiones que no afectan a todas las páginas, ¿ya? Hago ahí una diagramación estándar y hago esta variación en otra página maestra para poder marcar dónde va a estar la portada, a lo mejor el nombre de la sección, porque esa diagramación es distinta al resto de la otra diagramación, ¿cierto? Que es la oficial, ¿ya? Entonces, esta lógica hay que tratar de mantenerla, de entenderla y que ustedes no se pierdan. Hay algunos elementos que podemos poner en la página maestra, por ejemplo, en la que va el capítulo. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, podemos colocar este color de fondo. Idealmente, si ponemos colores de fondo, que se extiendan estos colores de fondo hasta el borde, ahí, que se extiendan hasta el borde de la página, pasando hacia afuera del sangrado o hasta el sangrado, ahí. Porque este color, ¿cierto?, va a quedar a corte en la página. Y este es el excedente para guillotinar. Ahí. Entonces, en esta página voy a poner ahí un color un poco más clarito, le voy a cambiar el matiz a uno más suavecito para que ustedes lo puedan ver las guías. Y voy a colocar un texto. Y este texto va a ser igual para todos. Y aquí voy a colocar, por ejemplo, sección 1. Y le voy a cambiar ahí el tamaño, un tamaño grande. ¿Se va comprendiendo cómo estamos organizando la información? Así es, profe. ¿Sí? Esto es crear plantilla. Es una plantilla un poco compleja, pero es para organizar la información. Vamos a ir aquí, voy a abrir la ventana de texto, y este es texto, párrafo, este es texto y tablas, ¿ya? Abrimos la herramienta de párrafo para colocar una alineación. Voy a alinear ahí a la izquierda. Voy a colocar ahí un color en la tipografía, seleccionar la tipografía, y aquí si se fijan el blanco se llama papel. Es importante también comprender que el blanco no es una tinta blanca, sino que es el color del papel. Cuando yo diseño, si mi papel es amarillo, el color blanco no va a existir en mi diseño. Va a ser reemplazado por el color amarillo del papel. ¿Ya? Entonces ahí yo tengo que pensar que si mi papel es blanco, todos los colores se van a ver afectados por esa mezcla con el color del papel. Por eso cuando vamos aquí y queremos colocar blanco, dice papel. ¿Ya? Nosotros podemos cambiar ese color blanco de papel, ¿cierto? Lo podemos cambiar por un color similar al que vamos a imprimir. Por ejemplo, si nuestro papel fuese como color amarillento, ¿cierto? Ok.
Entonces, el color papel sería ese amarillo que está ahí. Entonces, eso nos afecta a cómo se ve también este otro color que el que tenemos de fondo, que también ha tomado un matiz medio amarillento. ¿Ya? Eso a veces uno no lo considera cuando diseña y después cuando imprimió, como que todos los colores se ven raros porque se me ocurrió imprimir en una cartulina de otro color. ¿Ya? Así que considerarlo también, esto es netamente cuando a ustedes les toque diseñar algo real, que consideren estos elementos. ¿Ya? Aquí yo estoy colocando el nombre de mi sección, voy a colocar aquí, a lo mejor aquí un Profe, subtítulo. entonces no se puede imprimir en blanco. No, no, el color Wow. blanco se puede imprimir solamente en impresoras que son, creo que se llaman como una especie de impresoras digitales o que son distintas, no son como la impresora del escritorio que usamos nosotros, ni tampoco como los plotters, son unas impresoras que tienen un anexo de tinta blanca. La impresora no imprime en blanco. Por serigrafía se podría, sí, pero en general todos estos elementos se imprimen en una imprenta offset y las offset no tienen blanco. Entonces, eso hay que considerarlo. Cuando imprimimos en blanco hay que especificar que queremos eso y hay que cambiar el sistema de impresión o preguntar si tienen impresoras que impriman color blanco, que le llaman impresión digital. Aquí yo estoy colocando un subtítulo, ahí por ejemplo para la sección. Ahí estoy respetando ahí el medianil que hay entre un módulo y otro. Y aquí ya puse, ¿cierto?, la portada de mi sección o capítulo, etc. ¿Se fijan? Aquí ya está repetido, ahí tenemos. Ahí tenemos repetido, ¿cierto? Todas nuestras secciones. Lo que pasa es que todas se llaman iguales, ¿cierto? Porque lo hicimos en página de maestra de portada de sección. Sin embargo, ahora que ya lo tenemos repetido en todos y en todos está la misma ubicación, está la misma tipografía, está el mismo color, la idea es que nosotros, ahora que vamos a cambiar, a lo mejor aquí le voy a colocar sección nada más, o igual puedo mantener el 1, ustedes deciden cómo lo quieran hacer. Ya aquí es muy libre. Con la tecla, aquí vamos a tratar de desprender. Si se fijan, yo no puedo mover ningún elemento de la página, de las páginas porque está en base a una plantilla de portada B, ¿cierto? No puedo desprender los elementos. ¿Ya? Sin embargo, vamos a intentar aquí desprender algún elemento. Estoy buscando aquí con la tecla que lo puedo hacer en el Mac. Ahí sí. Para poder editar los elementos, desprenderlos, ¿cierto?, de la portada, no es que vayan a desaparecer en la plantilla, sino que solamente cuando yo estoy en esta sección, yo lo desprendo para poder editarlo con la tecla Control Shift, en el caso mío. Creo que en el caso de PC debería ser o solo con la tecla Control o bien con la tecla Control Shift igual que yo. ¿Ya? Ahí tienen que probarlo. Y eso significa que yo, de no poder tomarlo con Control Shift, yo puedo traerlo hacia adelante y puedo cambiar, por ejemplo, que este diga 1, y cambiarle a lo mejor el título, ¿cierto? Puedo desprender también el título y cambiarlo. Ahí. Ahí estoy tratando de tomarlo, no, ahí sí. Aspectos técnicos del producto, aquí voy a colocar características. Características del producto.
por ejemplo, en la sección 1, en la sección 2, que es este, también hago lo mismo, desprendo, cambio el 1, lo cambio por el 2, quizás ahí dejo los aspectos técnicos del producto. En el capítulo 3, aquí que nuevamente me cambié, pincho, cambio el número por el 3. Entonces ahí ya estoy guardando la coherencia, no he movido ni un elemento, pero estoy cambiando los títulos. Es lo mismo que control C, control V, ¿cierto? Voy copiando, pegando, pero acá esto se hace más rápido. Como lo hago en la página maestra, después rápidamente cambio todos los detalles del producto, ¿ya? Usos del producto. Ahí ustedes van creando, ¿cierto?, su maqueta, sus temas también, ¿cierto? Ahí ya tenemos creadas las secciones. Y todo esto lo hacemos con la ayuda de página maestra. Ahora las páginas maestras A, por ejemplo, también pueden tener información que se repiten todas. Por ejemplo, el número de página. Vamos a colocar aquí el número de página. Hacemos un cuadradito. Yo lo voy a hacer ahí un poco más grande para que ustedes lo puedan ver. Y voy a colocar aquí un tipo de tipografía. A lo mejor lo voy a hacer aquí con... Está un poco lento mi computador hoy día, lo voy a hacer con la letra Arial nada más para que ustedes lo puedan ver en Arial Bold Italic, y voy a escribir ahí para que ustedes vean. Ahí está mi texto. Hice el área de texto y ahora voy a ir a texto, voy a mantener ahí el cursor presionado, texto, y voy a insertar carácter especial. Voy a insertar un marcador y voy a colocar número de página actual, ¿ya? Ahí. Y me aparece una letra A. Esta letra A significa que es una variable, es una letra que va a ser reemplazada por un número. Miren, yo lo voy a ubicar, a lo mejor generalmente los números de página se ponen fuera de las columnas, en el espacio de margen, ¿ya? Y se colocan generalmente al centro o bien al centro acá también al otro lado, ¿ya? Por fuera del margen. Entonces yo aquí estoy dándole el estilo, estoy ubicándolo en el espacio que yo quiero que más o menos vaya a estar, quiero que esté centrado también. Voy a abrir aquí las alineaciones, creo que por acá tengo párrafo, ¿cierto? Ahí, centrado. Como no estoy segura de qué tan centrado, voy a poner aquí desde el comienzo de las columnas hasta el final de las columnas, ahí, y ahí quiero que esté centrado. Le voy a colocar un color también. Voy a ir aquí, voy a colocar negro, voy a colocar un matiz porque no quiero que sea tan fuerte, 30% puede ser, ahí, un gris suave. A lo mejor le puedo colocar una viñeta por debajo, lo que ustedes quieran colocar de diseño. Por ejemplo, puedo colocar ahí un círculo. Voy a quitarle ahí la línea, le voy a colocar un color negro, pero a lo mejor al 10%. Aquí estoy ya haciendo algunas decisiones de diseño. Voy a organizar este elemento aquí, clic derecho, organizar, enviar detrás. Lo ubico ahí más o menos al centro. Y aquí ya tengo un número de página. No está muy bien diseñado porque quedó muy abajo, ¿cierto? Se ve un poco grande. Es solamente para el ejemplo, ¿ya? Control C, Control V, y lo voy a pegar acá al ladito también. Voy a agregarlo aquí. Ahí. Y ahí ya tengo mi número de página en la página maestra A. Fíjense que lo estoy haciendo ahí. Entonces tengo A. Esa A va a ser reemplazada por un número cuando vayamos a nuestras páginas. Miren, vamos a ir acá. Esta es la página 2, 3, 4. Esta también existe, pero en este caso esta no está considerada porque está en base a la portada B. Entonces acá tenemos 6, 7, 8, portada de sección, 10, 11, etcétera, etcétera, etcétera. Y la última no debería llevar numeración, así que le voy a colocar ninguna, ¿cierto? A esta última le pongo ninguna, ahí.
Y ahí ya no tiene número de página. Si no, otra opción, en vez de poner ninguna, sería, por ejemplo, apretar Control Shift, ahí, y desprender los elementos. Ahí desprendí el número de páginas, lo quito, borrando con la tecla de borrar, desprendo el círculo y lo borro. Y ahí ya también no tengo número de página. Por ejemplo, si yo quisiera que el circulito del número de la página fuera variando de una página y otra, yo lo que tendría que hacer es desprenderlo completo. Fíjense que yo si desprendo solamente el círculo, aquí intento cambiar el color, el 12 va a quedar como pegado abajo. Entonces tengo que desprender las dos cosas, ¿ya? Eso es para poder hacer variaciones de la información que se repite en la página maestra. Todo lo que yo pongo en página maestra siempre queda así, estático, ¿cierto? Excepto estos elementos que son variables, como el número de página. ¿Ya? Entonces, esos elementos se van colocando ahí. Entonces, el ejercicio para la casa es poder ir diseñando esta lógica de trabajo. Creen su página maestra, primero creen su documento, creen la cantidad de páginas, los márgenes, las columnas, luego en página maestra creen, ¿cierto?, los módulos que van a utilizar, si es que van a tener una variación como esta, a lo mejor hay algunas páginas que van a estar a 4 columnas, quizá otra a 3 columnas, ¿ya? Podemos ir haciendo esas variaciones. Yo les dejé unos videos de apoyo que explican más o menos esto mismo. Aquí hemos agregado algunos elementos más que son el uso de elementos particulares en página maestra, pero ya con esto tenemos la base para poder construir. Entonces decidan, 3 columnas, 4 columnas, 3 módulos, 6 módulos, 12 módulos, etcétera, para que después ustedes puedan ir poniendo su información de forma rápida. Podemos poner ahí las fotografías, recordemos que si ponemos fotografía, tenemos que pensar que nuestras imágenes, ojalá, ¿cierto?, utilicen este tamaño, utilicen proporciones. Voy a quitar ahí el color de línea, utilicen aquí, por ejemplo, hasta ahí una imagen, o bien una imagen que ocupe 4 módulos, una imagen que utilice aquí a lo mejor 1, ¿cierto? Y nuestros textos van a estar en estos espacios también. Ahí vamos a tener un texto. Voy a llenar con texto falso aquí. Ahí voy a colocar la alineación. Se fijan después como rápidamente podemos ir llenando estos espacios con información. Pero tenemos que saber qué es lo que vamos a utilizar, ¿cierto? ¿Cuál es nuestra plantilla, nuestra maqueta? También saber si vamos a poner a lo mejor una fotografía de amplio tamaño. También la podemos extender hacia afuera quizá, ¿cierto? Hasta el espacio de sangrado. Pero necesitamos saber las proporciones. Necesitamos saber qué dimensiones va a tener esto, qué tamaño va a tener esta fotografía, para ir ya construyendo nuestra maqueta. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se comprende, chiquillos, lo que necesitamos hacer? Sí, profe, todo súper, al menos yo. Ya, qué bueno. Les voy a dejar entonces abierto un link de tarea para que ustedes hagan su maqueta y me la suban, ya de aquí a la próxima semana. Y en la próxima semana yo voy a abrir algunas maquetas para ver ahí qué ideas tienen ustedes y también qué dudas les surgen al usar el programa. Todavía no sé si lo han usado, pero también al usarlo surgen algunas cosas, algunas dudas de algunos botones, ¿cierto? Algunas cosas que no me resultaron, otras que sí. Entonces vamos paso a paso. Hoy día hasta la maqueta, uso de algunas páginas maestras y elementos. La próxima semana vamos a incorporar texto, imágenes y algunos estilos de objeto también. ¿Ya? Así que eso es hoy día nuestra clase, chiquillos. Y nos vemos en la próxima sesión. Chao, profe, muchas Que estén muy gracias. bien. Chao. Chao, Chao, profe. Betsy, Que vaya Jorge. bien. Chao, chao.